Imagina que alguien te da cientos de millones de dólares para hacer un videojuego y aún así lo arruinas por completo, no por falta de dinero, sino por malas decisiones, ideas mal ejecutadas y promesas que nunca se cumplen. Por eso, hoy vamos a ver cómo algunos de los estudios más grandes del mundo quemaron auténticas fortunas en juegos que parecían imparables y terminaron convertidos en algunos de los mayores fracasos de la historia del videojuego. Y todo esto empieza con un juego que casi nadie recuerda como un gran desastre, pero que en realidad fue una bomba silenciosa: The Secret World. The Secret World fue un MMORPG desarrollado por Funcom y lanzado en 2012, con una idea súper original: un mundo moderno lleno de mitos, conspiraciones y horrores sobrenaturales que se mezclaban con realidad y leyendas. Era como jugar en una novela de misterio gigante, con otros miles de jugadores en línea, y la prensa llegó a verlo como un soplo de aire fresco dentro de un género saturado de fantasía genérica. Ahora, aquí viene la parte del dinero. Aunque Funcom nunca declaró oficialmente cada cifra de gasto, fuentes, foros y análisis del sector y datos que se filtraron en su momento sugieren que el proyecto costó alrededor de 52 millones de dólares en desarrollo y producción, lo cual para un estudio como Funcom y un MMO con muchos elementos únicos fue una inversión enorme. Con ese presupuesto, el juego parecía listo para hacerse un hueco entre los títulos gigantes, pero cuando salió The Secret World vendió solo cerca de 200.000 copias en sus primeros meses. Eso es muy poco si lo comparas con otros MMORPGs que se esperan que vendan millones solo en el lanzamiento. ¿Y por qué pasó esto? Pues la cosa fue un cóctel raro. Por un lado, muchos jugadores ni siquiera entendieron qué era el juego. The Secret World mezclaba narrativa profunda, puzzles, terror y MMO, un combo brutal para algunos, pero demasiado nicho para la mayoría. El estilo complejo de misiones y la curva de aprendizaje muy alta hicieron que mucha gente se rindiera muy pronto. Además, el juego salió casi al mismo tiempo que otros títulos MMOs gigantescos, como Guild Wars 2 y expansiones de World of Warcraft, lo que significó que mucha gente simplemente no lo vio o no quiso invertir tiempo en algo tan raro. Después pasamos a Too Human, que no fue tanto caro por lo que era, sino por el infierno que fue hacerlo. El juego nació en 1999 con la idea de ser una trilogía superépica de acción inspirada en la mitología nórdica mezclada con tecnología futurista, una cosa muy loca y original para la época, pero ya desde el principio hubo mucho drama. Pasó de consola en consola durante años, iba para PlayStation, luego para GameCube y al final terminó saliendo en Xbox 360 en el 2008, después de más de una década de desarrollo. Esa historieta ya te da una pista de que los millones no cayeron del cielo. Aunque no hay una cifra oficial precisa de cuánto costó en total todo ese caos, las estimaciones de la época y de periodistas de la industria sugieren que fue uno de los proyectos más costosos y problemáticos de aquellos tiempos, con presupuestos inflados por los años de desarrollo y las inversiones gigantescas necesarias para mantener un juego en producción durante tanto tiempo. El hecho de que se extendiera por 10-12 años de desarrollo implica que se gastó una bestialidad de dinero, fácilmente decenas de millones de dólares en salarios, licencias, marketing y nuevas versiones del motor gráfico cada vez que cambiaba de plataforma. Y cuando finalmente salió, el resultado fue medio tibio tirando a mediocre. La crítica fue mezclada. Algunos elogiaron la historia y el sistema de clases, pero muchos criticaron cosas básicas como controles raros, gráficos que ya se sentían pasados de moda para el 2008, diseño de niveles confuso y un ritmo que no enganchaba del todo a la mayoría de jugadores. Y encima, mientras el juego estaba siendo creado, el estudio tuvo un lío legal enorme con Epic Games por el uso del Unreal Engine 3, lo que les llevó a pleitear y a una sentencia que obligó a destruir copias del juego y pagar millones, y arruinando aún más las cuentas de la compañía. Y a partir de aquí entramos en terreno peligroso con Defiance, que fue hasta los 100 millones de dólares porque no era solo un juego, también era una serie de televisión que se estrenaba al mismo tiempo. Defiance fue uno de esos juegos que sonaba como un proyecto loco y ambicioso desde el principio, un MMO de disparos en tercera persona ambientado en una tierra postapocalíptica invadida por aliens, con un mundo enorme para explorar y una idea poderosa detrás.
La movida era tan grande que no fue solo un juego, sino que incluso se estrenó una serie de televisión en Sci-Fi al mismo tiempo, todo con el plan de que ambos se impulsaran mutuamente. En realidad, según lo que se ha contado por ahí, el desarrollo y producción de Defiance costó en torno a 80 y 105 millones de dólares, una barbaridad enorme para un juego de ese tipo y esa época. La gracia es que cuando salió el juego en abril del 2013, para PC, PS3 y Xbox 360, hubo cierto interés inicial, pero nada espectacular. La idea de que el juego y la serie de televisión iban a funcionar en conjunto y crear una experiencia transmedia estaba bien sobre el papel, pero en la práctica fue un completo desastre. La serie conectada con el juego resultó poco atractiva para muchos jugadores de videojuegos y viceversa. Los fans de la serie no estaban enganchados con el MMO, y más aún, el juego tuvo problemas con su modelo de negocio. Salió como un título de pago, pero el público esperaba más contenido, actualizaciones y sobre todo, una comunidad enorme para mantenerlo vivo. Al no explotar las expectativas iniciales, Defiance pasó al modelo free-to-play apenas un año después, en 2014, básicamente diciendo, ok, probemos con estrategia porque así no recuperamos ni de broma lo que hemos invertido. Luego pasamos a Redfall con un presupuesto que rondó los 100 o incluso 150 millones, el juego de Arkane que prometía vampiros y cooperativo, y terminó siendo un desastre técnico y creativo que casi nadie quiso jugar más de una semana. Imagínate que Arkane Austin, el estudio que nos había dado cosas tan queridas como Dishonored y Prey, decide hacer algo totalmente distinto, un shooter cooperativo en un mundo abierto sobre cazar vampiros en una ciudad infestada. La idea era pegarla fuerte en Xbox y PC, aprovechar la experiencia de Arkane y crear algo épico, pero el plan se fue al traste. Lo primero, lo del dinero. El juego estuvo en desarrollo varios años, y aunque Microsoft y Bethesda nunca dieron cifras oficiales completas, múltiples estimaciones de la industria sugieren que Redfall tuvo un presupuesto muy grande, aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares para hacerlo realidad. Con esa cantidad de millones sobre la mesa, cuando el juego salió en mayo de 2023, la expectativa era gigante. La comunidad esperaba algo al nivel de Arkane sabe lo que hace, con jugabilidad pulida y narrativa potente, y en cambio lo que se encontró la gente fue un juego con problemas técnicos, diseño flojo y estructuras muy repetitivas. Para colmo, las críticas de la prensa y los jugadores fueron bastante duras, con notas muy tibias o directamente malas en muchos medios y reseñas negativas en Steam. Y seguimos, porque ahora aparece Marvel's Avengers, que ya entró en la liga de los casi 200 millones y aún así nunca consiguió enganchar a la gente. Todos conocemos a los Vengadores, ¿no? Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América. Ese combo que hace que millones de gente baben solo con escuchar la palabra Marvel, con ese poderío detrás. Square Enix y Crystal Dynamics se lanzaron a crear Marvel's Avengers, un juego que tenía que ser el juego de superhéroes definitivo. Cuando lo miras ahora, cuesta creerlo, pero las cifras que andan por ahí dicen que el título costó entre unos 170 y 190 millones de dólares en desarrollo y marketing. La cosa empezó bastante bien. La beta fue una de las más descargadas en la historia de PlayStation, y en su primera semana fue de los juegos más vendidos en Estados Unidos y Reino Unido. Parecía que iba a pegarla duro, pero aquí es donde llegó el giro inesperado. A pesar de ese arranque prometedor, las ventas reales nunca despegaron como esperaban los jefes. Se vendieron alrededor de 3 millones de copias al principio, lo cual suena muy bien, hasta que te das cuenta de que ellos esperaban muchísimo más para recuperar el presupuesto monstruoso que habían metido, y ahí empezaron los problemas reales. La comunidad gamer no conectó con el juego como se pensaba. Muchos criticaron que, aunque la historia estaba bien, la parte online y la repetición de misiones no gustaron tanto, y que el juego no se sentía tan épico como otros títulos AAA. La cosa llegó a tal punto que Square Enix reportó pérdidas de unos 63 millones de dólares, porque las ventas fueron solo alrededor del 60% de lo que habían planificado. Y a partir de aquí, entramos en los verdaderos monstruos, con el Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia, que quemó otros 200 millones y ni siquiera la marca DC pudo salvarlos. Imagínate que Warner Bros. Y Rocksteady, sí, los que hicieron la saga de Arkham de Batman que todo el mundo ama, decidieron crear un juegazo ultra ambicioso llamado El Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia. La idea era que fuera un shooter cooperativo live service, donde tú y tus colegas lleváis al Escuadrón Suicida a morir contra héroes como Superman, Flash o Batman.
todo con esa estética loca de DC, pero lo que prometía ser una bomba terminó siendo una bomba literal para las finanzas de Warner Bros. Según los datos financieros oficiales y reportes del sector, el juego provocó una pérdida de unos 200 millones de dólares para Warner Bros., una cifra brutal que demuestra que costó muchísimo dinero hacer, promocionar y mantener el proyecto antes y después de la salida. El problema fue que cuando salió en febrero de 2024, matar a la Liga de la Justicia no encendió a la comunidad. La mayoría de los jugadores no estaban emocionados. Muchas reseñas antes del lanzamiento fueron bastante frías y el juego tenía bugs, servidores caídos y una estructura que parecía sacada de otros juegos ya vistos. En vez de sentir "esto es épico", la gente pensó más bien "¿esto es todo?". Para colmo, el modelo de juego como servicio, que pide que te quedes jugando durante meses y gastando dinero en extras, no pegó con lo que el público quería de un juego de Rocksteady. Además, la historia de "tú matas a los héroes más iconos de DC" no cayó bien del todo a muchos fans, que se sintieron más confundidos que emocionados con ese enfoque. El resultado fue que las ventas fueron bajas comparadas con lo que Warner esperaba, y el juego no recuperó su inversión ni generó suficiente entusiasmo, lo que llevó a esa gigantesca pérdida económica. Y ahora entramos en Star Wars Outlaws, que se fue hacia los 300 millones y no vendió lo suficiente para poder justificarlo. Ponte en situación, Ubisoft, uno de los más grandes estudios del mercado, se sienta con Lucasfilm Games y decide que es hora de hacer el juego de Star Wars que todos siempre han querido. Mundo abierto, aventuras de contrabandistas espaciales, acción, historia, libertad, todo eso que te hace decir "esto va a ser épico". Pues bien, para construir ese sueño galáctico, el proyecto no fue barato. Las estimaciones de la industria apuntan a que Star Wars Outlaws costó entre 200 y 300 millones de dólares, si sumas desarrollo, licencias y marketing, o sea, dinerito de verdad grande para un videojuego. Entonces, Ubisoft lo lanza a finales de agosto del 2024, con toda la fe del mundo. A principio, la cosa se veía bien. El juego apareció en los charts de ventas en varios países, pero enseguida empezaron a surgir noticias de que las ventas no eran lo que esperaban. Incluso 1 millón de copias en el primer mes, en un juego de Star Wars con ese presupuesto, fue muy flojo. Y Assassin's Creed Shadow pasó fácilmente de los 300 millones, y aun siendo un juego sólido no rindió lo que Ubisoft necesitaba. Cuando Ubisoft se puso otra vez con Assassin's Creed, esta vez con el Shadows. La idea era romperla de verdad, una ambientación en Japón feudal con dos protagonistas, un samurái y una ninja, una historia profunda, mundo abierto, sigilo fino, todo lo que los fans de la saga llevaban años esperando. Ubisoft confirmó que el desarrollo superó los 100 millones de euros, más de 116 millones de dólares solo para hacer el juego, sin contar lo que se gastaron en marketing y distribución. Y ojo, muchos analistas incluso calculan que sumándolo todo, el coste total podría rondar entre los 350 millones de dólares, si incluimos publicidad, soporte, infraestructura y demás gastos gigantescos de un AAA moderno. Lo curioso es que Shadows sí tuvo momentos brillantes. Fue el juego más vendido en ciertos mercados al salir, llegó a millones de jugadores en muy poco tiempo, y fue, por un ratito, uno de los títulos con mejores cifras del lanzamiento de la saga. Sin embargo, aquí viene la parte de ¿qué pasó?, que hizo que mucha gente lo pintara como un fracaso. A pesar de esas ventas iniciales y de que muchos lo jugaron, las ventas reales, es decir, compras completas, estaban muy por debajo de lo que ese presupuesto enorme exigía para que Ubisoft recuperara la inversión. Además, aunque fue bien recibido en algunas listas de ventas, en comparación con otros juegos anteriores de Assassin's Creed como Valhalla o incluso Mirage, Shadows no había vendido suficientes copias como para justificar la montaña de dinero que costó producirlo. Y ahora están estos dos titanes del despilfarro. Entramos en Concord con unos 400 millones que duró 2 semanas antes de desaparecer. Sony se monta una de las apuestas más salvajes de su historia con un juego llamado Concord. La idea era crear un shooter moderno multijugador, algo así como su respuesta a Overwatch o Apex Legends, pero con su propio estilo. La cosa pintó tan seria que al final el juego pudo costar alrededor de 400 millones de dólares en total entre desarrollo, marketing y todo lo demás, aunque la cifra exacta no la confirmó Sony. Varias fuentes especializadas y periodistas del sector lo han repetido como lo que más circuló. Lo que pasó fue de locos.
Después de 8 años de desarrollo, Concord se lanzó finalmente en agosto de 2024 para PlayStation 5 y PC, pero la recepción fue prácticamente nula. Casi nadie lo jugaba, las cifras de jugadores activos no subían y la comunidad no se enganchaba, ni de cerca comparado con otros títulos del mismo género. Y aquí viene lo más brutal. Sony decidió retirar el juego de las tiendas apenas 2 semanas después de su lanzamiento y devolver el dinero a todos los que lo habían comprado. Sí, 2 semanas. Eso es rarísimo en esta industria. Y todo esto pasó porque Concord no ofrecía nada realmente nuevo. Era un shooter más en un género que ya estaba saturado de opciones gratuitas y populares, así que muchos jugadores lo ignoraron. Además, salió con un precio completo en vez de ser free to play, donde otros títulos similares sí lo son, así que mucha gente ni se molestó en probarlo. El resultado fue un fracaso tan estrepitoso que Sony incluso cerró el estudio que lo creó, Firewalk Studios, y tomó decisiones más cautelosas con futuros proyectos de juegos como servicio. Y por encima de todos estos está Skull and Bones, un juego de piratas que podría haber costado cerca de 800 millones de dólares, y terminó siendo uno de los mayores agujeros negros de dinero que ha visto toda la industria. Y como no podía haber sido con Ubisoft, la compañía gigante de juegos como Assassin's Creed o Far Cry, decide apostar a lo más grande que se puede imaginar, un juego de piratas enorme, con océanos gigantes, combates navales, personalización de barcos, mundo abierto y millones de historias por contar. Ese proyecto se llamó Skull and Bones y estuvo en desarrollo durante más de 10 años, con retrasos tras retrasos, cambios de visión y gente intentando salvar la idea una y otra vez. Durante ese tiempo se filtraron cifras que dejaban a todo el mundo con la boca abierta. Según insiders y reportes que circulaban toda la industria, Ubisoft podría haber gastado entre 650 y 850 millones de dólares en hacer Skull and Bones. Sí, hay que tomarlo con cuidado porque no es una cifra oficial al 100%, pero es la que más se repite en filtraciones y análisis del sector. Y ahora piensa, con ese dineral, Ubisoft lo lanzó con mucha ilusión en el 2024. La empresa lo pintó como un juego cuádruple A, algo así como lo mejor de lo mejor, y lo puso a 80 euros de salida, más caro que casi cualquier juego triple A normal, diciendo que valía cada céntimo. Pero aquí viene lo fuerte. Cuando la gente lo compró y lo probó, no explotó como todos esperaban. Muchos jugadores dijeron que el juego no tenía la chispa que prometía, que el mundo parecía vaciarse rápido, que las mecánicas no eran tan profundas, y que comparado con lo que costó hacer, la experiencia no estaba a la altura. En pocos meses, el precio se desplomó desde 80 a 20 euros, porque Ubisoft tuvo que admitir, sin admitirlo del todo, que fuera de su burbuja no estaba funcionando como el gran título del año. Y al final, todo esto demuestra una cosa muy clara, que en los videojuegos no gana el que más dinero tiene, sino el que mejor entiende a sus jugadores, porque puedes gastarte cientos millones de dólares en motores gráficos, licencias y campañas gigantes, pero si el juego no engancha, no emociona y no respeta el tiempo de quien juega, todo ese dinero se evapora como si nunca hubiera existido. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de todos estos fracasos te dolió más? ¿O cuál crees que fue el más absurdo? Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas para no perderte ni un solo vídeo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.